El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. Uno. Con una pluma sensible y crítica, Matea Azuela expone la creciente desaparición de niñas en México bajo el gobierno de la 4T, especialmente en estados como Estado de México y Tabasco. Denuncia que no solo es una obra del crimen organizado, sino del desdén institucional. Un abandono reflejado en 110,000 personas desaparecidas hasta mayo de 2025, de las cuales 56% son mujeres, con mayor incidencia entre los 15 y los 19 años. Critica la ineficacia de las fiscalías, alertas de género y redes de seguridad, y señala el fracaso de medidas como la alerta activa en Estado de México desde 2019. En Tabasco, 302 niñas desaparecieron solo en 2025. Azuela acusa omisiones de autoridades como Delfina Gómez y Javier May y habla de un exterminio silencioso. Su texto es una denuncia urgente que exige priorizar la protección infantil y responsabilizar a los gobiernos federal y locales. 2. Germán Martínez lanza una crítica mordaz al nombramiento de Hugo López-Gatell como embajador de México ante la OMS, calificándolo como una burla a las víctimas de la pandemia. Recuerda cifras contundentes: más de 833,000 muertos, 215,000 niños huérfanos y el mayor número de personal médico fallecido en el mundo. En su columna Los Pasos de López, publicada en El Universal, usa el sarcasmo para comparar a Gatell con personajes de Ibargüengoitia y ridiculiza tanto su supuesto prestigio académico como sus declaraciones durante la emergencia sanitaria. Denuncia su impunidad y el hecho de que en lugar de rendir cuentas, reciba una recompensa diplomática. Con referencias históricas y culturales, Martínez pinta un cuadro de cinismo político y culto a la personalidad, donde el fracaso se maquilla como mérito. El texto cierra con una imagen irónica: Gatell celebrando en Ginebra como redentor de la 4T, mientras carga sin inmutarse el peso de una tragedia nacional. 3. Creada como la promesa para devolver la seguridad al país, la Guardia Nacional nació como la solución definitiva del crimen organizado. Rafael Croda afirma que 6 años después, lo que queda es un proyecto fallido. No solo no ha reducido la violencia, la ha acompañado en su escalada. Los números no mienten. Cada elemento de la Guardia Nacional apenas realiza 0.07 arrestos al año. Sí, se escuchó muy bien. 22 veces menos que un policía estatal promedio. Más homicidios, más desapariciones, menos detenciones. Un fracaso llamado Guardia Nacional encabeza la columna en el semanario Proceso. Afirma que en decomisos de fentanilo, el ejército supera a la Guardia Nacional por más de 1,200 kilos. Y lo más grave, este sexenio acumula casi 200,000 homicidios, un 23% más que con Peña Nieto. Las desapariciones también se dispararon, más de 51,000 personas. A pesar de todo esto, el gobierno no ha corregido el rumbo. Al contrario, ha fortalecido a la Guardia Nacional con nuevas y polémicas facultades. Desde espiar comunicaciones hasta permitir que militares en activo participen en política, todo sin controles, sin fiscalización, sin transparencia. Mientras tanto, se crea una estructura paralela, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, con un aparato burocrático de 53 direcciones y 3 subsecretarías que prometen hacer inteligencia, pero que en los hechos duplican funciones y diluyen responsabilidades. ¿Estamos más seguros o simplemente estamos más vigilados? 4. María Marván Laborde y Javier Martín Reyes lanzan una advertencia contundente. La reforma electoral que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, heredada del plan C de López Obrador, no es una propuesta cualquiera. Es, dicen ellos, un punto de quiebre para la democracia mexicana. No se trata de una ocurrencia suelta, sino del cierre de una estrategia diseñada para redibujar el sistema político. Hacia atrás. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, junto con un equipo de especialistas, hicieron un análisis serio
técnico y académico. ¿Qué encontraron? Que la propuesta es profundamente regresiva. Elimina la representación proporcional y, con ella, el pluralismo legislativo. Debilita los contrapesos, reduce el financiamiento a los partidos, borra el federalismo electoral al desaparecer a los institutos locales. Además, plantea que las y los consejeros electorales sean electos por voto popular, algo que suena democrático pero que en realidad pone en riesgo su independencia. Todo eso, dicen los autores, no moderniza la democracia, la compromete. Pero su postura no es dogmática. Reconocen que el sistema actual tiene fallas, que necesita ajustes. Pero advierten, hay principios que no se pueden negociar, como la imparcialidad electoral y el profesionalismo en la organización de los comicios. Por eso, hacen un llamado claro, que toda reforma se construya con evidencia, con diálogo y con responsabilidad democrática, porque este debate no es técnico, es histórico. 5. Mario Maldonado en el Universal pone el foco en una figura clave y hoy en crisis del círculo cercano a López Obrador, Alfonso Romo. Empresario regio, político accidental y uno de los primeros aliados de la 4T en el mundo empresarial. Su cercanía con AMLO le abrió puertas. Coordinó el proyecto de nación, fue puente con los empresarios y símbolo de conciliación entre el capital privado y el nuevo poder. Pero esa misma cercanía, advierte Maldonado, terminó por hundirlo. Hoy, Romo enfrenta acusaciones graves impulsadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su firma, Vector, está en el ojo del huracán. Se tambalea financieramente y gigantes como Visa, Citigroup y Bank of New York Mellon ya cortaron lazos. Lo más delicado, se investigan nexos con redes de corrupción y crimen organizado, incluso con vínculos directos e indirectos a figuras como Genaro García Luna. Maldonado lo resume sin rodeos. La mezcla de negocios y política en México sigue siendo un juego de alto riesgo. Romo pasó de símbolo de confianza empresarial a ficha comprometida en un tablero donde todo puede colapsar. Y mientras el gobierno de Trump sigue observando, la pregunta es, ¿hasta dónde llegará la caída? 6. En su columna Cinismo químicamente puro, Diego Fernández de Ceballos lanza una crítica frontal contra el régimen actual y en particular contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Parte de una idea clara: el lenguaje revela el carácter, y desde ahí denuncia lo que considera un discurso oficial lleno de ignorancia, soberbia y desprecio por la ley. El ejemplo que más le indigna es la justificación de Sheinbaum sobre la elección de jueces afines a la 4T, culpando al PAN y al PRI por no proponer candidatos, cuando la Constitución, dice Ceballos, prohíbe a los partidos participar. Para él, no solo fue un error, fue una contradicción legal y ética. Lo más grave, afirma, es que ese tipo de mensajes se difunden oficialmente como si la impunidad ya fuera doctrina de Estado. Censura también el uso autoritario del Congreso, la persecución a críticos y el silencio de una ciudadanía que, según sus palabras, se ha acostumbrado a los abusos del poder. Con tono firme concluye: frente al cinismo del gobierno, la única salida digna es la resistencia activa y valiente de la sociedad. 7. En columnas internacionales, Natasha Sarin en The Washington Post desmonta el megaproyecto de ley de impuestos y gastos promovido por Donald Trump, calificándolo como una legislación defectuosa, apresurada y sin escrutinio real. Con cifras contundentes, expone sus impactos: 5 millones de personas sin asistencia alimentaria, otros 17 millones sin seguro médico y un aumento de $3 billones en deuda. Sarin enfoca su crítica en los elementos ocultos del proyecto, mostrando cómo la complejidad técnica encubre decisiones que afectan a millones. Pero su golpe más certero es al proceso mismo. Cita a legisladores republicanos que reconocen errores en una ley que ellos mismos aprobaron, revelando la desconexión entre la política pública y la realidad legislativa. Su análisis trasciende ideologías y refleja un problema global. La aprobación de leyes por consigna, sin debate serio, no solo pasa en México, dice implícitamente Sarin, también ocurre en el Congreso más poderoso del mundo.
Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.